En un vasto y hermoso bosque, donde los árboles se alzan majestuosos y el río serpentea con gracia, vive un elefante llamado Pedro. Este bosque es hogar de muchas criaturas, pero Pedro, con su imponente tamaño y gran corazón, es conocido por todos como un protector y amigo. El bosque es un lugar mágico donde la naturaleza muestra su esplendor en cada rincón. Los árboles frondosos ofrecen sombra y refugio a los animales, mientras que las flores de vivos colores pintan el paisaje con su belleza. El aire está lleno del canto de los pájaros y el suave murmullo del río. En medio de esta maravilla natural, Pedro se mueve con tranquilidad, disfrutando de la armonía que lo rodea. Pedro vive felizmente con su familia. Junto a su pareja, Elena, y su pequeño hijo, Timoteo, Pedro disfruta de los simples placeres de la vida. Cada mañana, los tres se bañan en el río, chapoteando y jugando entre las aguas cristalinas. Luego, pasan el día recolectando frutas y hojas, compartiendo risas y momentos de cariño. Elena es una elefanta dulce y sabia, siempre dispuesta a cuidar de los suyos y a brindarles su amor. Timoteo, por su parte, es un elefantito curioso y juguetón, que sigue a su padre a todas partes, aprendiendo de él y admirando su fuerza y bondad. Juntos, forman una familia unida y feliz, donde el amor es el pilar fundamental. Pedro es conocido por su carácter fuerte y amoroso. Con su gran tamaño y fuerza, podría ser temido por los demás animales del bosque, pero su corazón es tan grande como su cuerpo. Pedro siempre está dispuesto a ayudar a quien lo necesite, ya sea levantando un tronco caído o protegiendo a los más pequeños de los peligros del bosque. Su amor por su familia es incondicional. Cada día, se esfuerza por ser un buen padre y compañero, enseñando a Timoteo los valores de la bondad, el respeto y la responsabilidad. Un día, mientras Pedro exploraba una parte del bosque que rara vez visitaba, notó un sendero que nunca antes había visto. Era un camino estrecho y sinuoso, rodeado de vegetación densa y misteriosa. Atraído por la curiosidad y el deseo de descubrir nuevos lugares, Pedro decidió seguir el sendero. A medida que avanzaba, el bosque parecía cambiar. Los árboles eran más altos y sus hojas formaban un techo natural que apenas dejaba pasar la luz del sol. El aire estaba lleno de un suave aroma a flores desconocidas y el sonido del agua corriendo se hacía más fuerte con cada paso. Pedro se sintió intrigado y emocionado, preguntándose a dónde lo llevaría aquel camino. Después de caminar por un buen rato, Pedro finalmente llegó a un claro en el bosque. En el centro del claro, rodeado de piedras cubiertas de musgo y plantas exóticas, había un manantial de agua cristalina. El agua brotaba de la tierra con una pureza y claridad que Pedro nunca antes había visto. Parecía un lugar sacado de un cuento de hadas, con una belleza y serenidad que lo dejaron sin aliento. El manantial reflejaba la luz del sol, creando destellos y colores que bailaban en la superficie del agua. Alrededor del manantial, las flores crecían en abundancia y los animales pequeños se acercaban a beber, como si aquel lugar fuese un refugio secreto en medio del bosque. Pedro, maravillado, se acercó lentamente, sintiendo una atracción irresistible hacia el agua. Un búho lo observaba desde lejos. Este búho, llamado Hilario, era conocido en el bosque por su sabiduría y su capacidad de ver más allá de lo evidente. Cuando Pedro se acercó al manantial, a punto de beber de sus aguas cristalinas, Hilario se dio cuenta del peligro inminente. Hilario voló rápidamente hacia Pedro y, posándose en una rama cercana, lo interrumpió con una voz firme pero compasiva: «Pedro, detente. No bebas de ese manantial». Pedro, sorprendido, levantó la vista y vio a Hilario, el búho. «¿Por qué no? El agua es cristalina y parece refrescante». «No veo el problema», respondió con confianza. Hilario sacudió la cabeza lentamente. «Este manantial no es lo que parece. He visto a muchos animales del bosque sucumbir a sus peligros ocultos.
Aquellos que han bebido de sus aguas han cambiado, se han vuelto dependientes y han perdido lo que más apreciaban en la vida. Pedro, con una mirada de incredulidad y algo de desdén, respondió: eso suena a superstición. Soy un elefante fuerte, Hilario. No soy como los otros animales. ¿Puedo manejarlo? Hilario, con su mirada penetrante, trató de hacer entender a Pedro la gravedad del asunto. No se trata de fuerza, Pedro. Se trata de la mente y del corazón. Este manantial atrapa a quienes beben de él, llevándolos por un camino de dependencia y sufrimiento. Pero Pedro, seguro de su propia resistencia y creyendo que Hilario estaba motivado por envidia, sonrió y dijo: Hilario, aprecio tu preocupación, pero estoy sediento y este agua se ve deliciosa. Puedo manejarlo, confía en mí. Hilario, al ver la determinación en Pedro, supo que no había más que pudiera hacer en ese momento. Con una profunda tristeza en su voz, le advirtió una última vez: Pedro, espero que estés en lo correcto, pero si alguna vez te encuentras en problemas, recuerda mis palabras. Este manantial no trae nada bueno. Sin más que decir, Hilario desplegó sus alas y se alejó, dejando a Pedro solo junto al manantial. Pedro, convencido de que estaba haciendo lo correcto, inclinó la cabeza y bebió profundamente del agua fresca y cristalina. Mientras el agua recorría su garganta, Pedro no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y satisfacción. Sin embargo, no podía imaginar que este simple acto marcaría el comienzo de una lucha interna que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. Pedro se inclinó y sumergió su trompa en el manantial. Al tocar el agua, una sensación de frescura y vitalidad recorrió su cuerpo. Bebió profundamente, sintiendo cómo el agua parecía llenar no solo su sed, sino también su espíritu. Era como si cada sorbo le diera una energía renovada, una fuerza que nunca antes había experimentado. Pedro se quedó junto al manantial por un tiempo, disfrutando de la tranquilidad del lugar y de la sensación de bienestar que le proporcionaba el agua. Sabía que había encontrado algo especial, un secreto escondido en lo profundo del bosque. Con el corazón lleno de emoción, Pedro decidió que volvería a visitar el manantial. Después de su primer encuentro con el manantial, Pedro no podía dejar de pensar en el agua mágica. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir nuevamente la frescura revitalizante recorriendo su cuerpo. Había algo en ese lugar que lo atraía de manera poderosa, una sensación que nunca antes había experimentado. Aunque trataba de concentrarse en su vida cotidiana, el pensamiento del manantial volvía a su mente una y otra vez, llenándolo de un deseo incontrolable por regresar. Con el tiempo, este deseo comenzó a afectar el comportamiento de Pedro. Aunque seguía siendo un elefante amoroso y responsable, su mente a menudo estaba distraída, pensando en el manantial. Elena notó que Pedro parecía más inquieto y ansioso, como si siempre estuviera esperando algo. Timoteo también observó que su padre, aunque todavía jugaba con él, a menudo parecía ausente, perdido en sus pensamientos. Pedro empezó a alejarse más seguido de su familia, diciendo que necesitaba explorar nuevas áreas del bosque. Aunque estas excursiones eran más frecuentes, no compartía con Elena y Timoteo los detalles de sus viajes. En el fondo, Pedro sabía que su creciente fascinación por el manantial estaba empezando a dominar su vida, pero se sentía incapaz de resistir la atracción que sentía hacia el agua mágica. Cada visita al manantial parecía reforzar el vínculo que Pedro sentía con el lugar. Al principio, solo iba una vez a la semana, pero pronto estas visitas se hicieron más frecuentes hasta que comenzó a ir todos los días. Cada vez que bebía del agua, sentía una ola de energía y claridad mental que lo hacía sentirse invencible. Sin embargo, esta euforia era pasajera, y al poco tiempo de alejarse del manantial, Pedro sentía la necesidad de regresar. Estas visitas diarias empezaron a afectar su rutina. Pedro se levantaba temprano, ansioso por llegar al manantial, y a menudo regresaba tarde,
cansado pero impulsado por la necesidad de volver al día siguiente. Su tiempo con Elena y Timoteo se redujo, y aunque trataba de mantener las apariencias, era evidente que algo había cambiado. El manantial, que al principio parecía ser un refugio de paz y renovación, se estaba convirtiendo en una obsesión. Pedro sabía que su comportamiento no era normal, pero la atracción que sentía hacia el agua era tan fuerte que no podía evitarlo. Mientras su vida diaria comenzaba a desmoronarse, el elefante se encontraba atrapado en un ciclo de deseo y dependencia, sin darse cuenta de que estaba perdiendo lentamente el control sobre su propia vida. Con el paso del tiempo, Pedro se dio cuenta de que ya no podía pasar un solo día sin visitar el manantial. Lo que comenzó como una atracción irresistible se había convertido en una dependencia total. La sensación de vitalidad y claridad que le brindaba el agua mágica se había vuelto una necesidad, y Pedro sentía que no podía funcionar sin ella. El manantial había dejado de ser solo un lugar de refugio, se había convertido en una obsesión. Pedro se encontraba pensando en el agua durante todo el día, planificando sus actividades alrededor de sus visitas al manantial. La felicidad y la energía que sentía al beber del manantial eran efímeras, pero el anhelo por esa sensación se mantenía constante. Cada vez que se alejaba del agua, la ansiedad y la inquietud se apoderaban de él, impulsándolo a regresar una y otra vez. A medida que la dependencia de Pedro crecía, también lo hacían los cambios en su actitud hacia su familia. Elena y Timoteo comenzaron a notar que Pedro ya no era el mismo. Su paciencia, que antes parecía infinita, ahora era limitada. Las pequeñas travesuras de Timoteo, que antes hacían reír a Pedro, ahora lo irritaban. Elena también sentía la distancia creciente entre ellos. Pedro sabía en el fondo que estaba fallando a su familia, pero no podía controlar el impulso de volver al manantial. Cada intento de resistir se veía superado por la poderosa atracción que sentía hacia el agua mágica. Elena, aunque preocupada, trataba de ser comprensiva y apoyarlo, esperando que Pedro pudiera superar esta fase y regresar a ser el elefante amoroso que siempre había sido. La dependencia de Pedro también comenzó a afectar su paciencia y sus objetivos en la vida. Donde antes había sido un elefante centrado y dedicado, ahora se encontraba perdiendo el interés en las cosas que una vez le importaban. Las tareas diarias que solía realizar con entusiasmo, como recolectar frutas y ayudar a los demás animales del bosque, ahora se sentían como cargas pesadas. Pedro se volvía más irritable con cada día que pasaba. Las pequeñas molestias que antes no le afectaban ahora lo enfurecían. Timoteo, que solía adorar seguir a su padre, ahora empezaba a temer sus cambios de humor. Pedro, que siempre había sido un modelo a seguir, ahora se encontraba luchando con su propio comportamiento, incapaz de controlar su temperamento. La falta de paciencia también afectó sus objetivos a largo plazo. Pedro siempre había soñado con enseñar a Timoteo los valores y habilidades necesarias para ser un elefante fuerte y responsable. Sin embargo, su adicción al manantial lo había desviado de este camino. Sus prioridades habían cambiado, y su familia, que una vez fue su razón de ser, ahora parecía un recuerdo distante en medio de su obsesión. A pesar de la profunda atracción que sentía hacia el manantial, Pedro sabía en su corazón que necesitaba cambiar. Veía la tristeza en los ojos de Elena y la confusión en Timoteo, y esto le dolía profundamente. Decidió que debía hacer un esfuerzo por reducir sus visitas al manantial y volver a ser el padre y compañero que su familia necesitaba. Sin embargo, cada intento de cambio resultaba en un fracaso. Pedro trataba de mantenerse alejado del manantial, pero la ansiedad y la desesperación por beber del agua mágica lo abrumaban. Intentó ocupar su mente con otras actividades, pero nada lograba distraerlo del deseo constante de regresar al manantial. Sus promesas de cambio a menudo se rompían, y cada recaída lo hacía sentirse más débil y desanimado. Con el tiempo, Pedro comenzó a reflexionar sobre su situación.
Pasaba horas en solitario, contemplando cómo su vida había cambiado desde el descubrimiento del manantial. Recordaba los días felices con su familia, los momentos de risa y amor, y se preguntaba cómo había llegado a este punto. Pedro sabía que necesitaba ayuda, pero no sabía a quién acudir. Sentía una profunda vergüenza por su incapacidad para controlar su dependencia. En sus pensamientos, buscaba respuestas y soluciones, tratando de encontrar la fuerza para superar su adicción. Pensaba en hablar con Elena, pero el miedo a decepcionarla y a mostrar su vulnerabilidad lo detenía. Durante estas reflexiones, Pedro también pensó en Dios, en quien había encontrado consuelo en tiempos difíciles. Se preguntaba si la fe podría darle la fuerza necesaria para cambiar. Aunque la duda y el miedo lo asediaban, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. A pesar de sus reflexiones y la pequeña chispa de esperanza, el orgullo de Pedro lo mantenía alejado de pedir ayuda. No quería admitir ante su familia y amigos que no podía controlar su dependencia. Temía ser visto como débil y fallido, y prefería enfrentar su lucha en solitario. Decidió alejarse aún más de su familia, convenciéndose de que era mejor así. Pensaba que su presencia solo causaba dolor y confusión a Elena y Timoteo. En su mente, la distancia les permitiría vivir sin la carga de su problema. Aunque esta decisión lo llenaba de tristeza y soledad, Pedro creyó que era lo correcto. El orgullo lo llevó a aislarse, convencido de que podía encontrar una solución por su cuenta. Sin embargo, cada día que pasaba solo en el bosque, lejos de su familia, la carga de su adicción se hacía más pesada. La lucha interna entre el deseo de cambiar y la incapacidad para hacerlo lo consumía, dejándolo en un estado de desesperación y tristeza profunda. Pedro, atrapado en un ciclo de orgullo y dependencia, se encontraba en el punto más bajo de su vida. La decisión de enfrentar su lucha solo lo había llevado a un aislamiento doloroso, alejándolo de las personas que más amaba. Mientras reflexionaba sobre su situación, empezaba a darse cuenta de que quizás, solo quizás, necesitaba la ayuda y el apoyo de los demás para encontrar el camino de regreso a sí mismo y a su familia. La preocupación por Timoteo también era una constante en la mente de Pedro. Timoteo era joven y vulnerable, y Pedro sabía que su hijo necesitaba a su padre más que nunca. La imagen de su pequeño elefantito, confundido y triste por la ausencia de su padre, lo atormentaba día y noche. Pedro se preguntaba si Timoteo lo recordaría como el padre amoroso que solía ser o si su memoria estaría manchada por los recientes cambios de comportamiento y las ausencias constantes. Se preocupaba por el impacto emocional que su adicción pudiera tener en su hijo, y temía que Timoteo pudiera sentirse abandonado y no amado. Esta preocupación se sumaba a su culpa, creando una tormenta emocional dentro de él. El mayor temor de Pedro era que su familia eventualmente se rindiera y lo abandonara. Aunque Elena había sido paciente y comprensiva, Pedro temía que Elena decidiera que era mejor para ella y para Timoteo seguir adelante sin él, para protegerse a sí misma y a su hijo de más dolor. La idea de perder a su familia lo llenaba de un miedo paralizante. Pedro no podía imaginar su vida sin Elena y Timoteo, pero sabía que su comportamiento los estaba empujando cada vez más lejos. Este temor constante de ser abandonado lo sumía en una profunda tristeza y desesperación. En las noches, cuando el bosque estaba en silencio, Pedro se acurrucaba bajo un árbol y lloraba. Las lágrimas eran un reflejo de su dolor, culpa y miedo. Sabía que debía hacer algo para cambiar su situación, pero se sentía atrapado en un ciclo de dependencia y orgullo. Los días pasaban, y Pedro se encontraba cada vez más perdido, sin saber cómo encontrar el camino de regreso a su familia y a sí mismo. Una mañana, mientras Pedro deambulaba sin rumbo fijo por el bosque, se encontró con un joven siervo llamado Lorenzo. Lorenzo era conocido en el bosque por su espíritu amable y su disposición a ayudar a los demás. Al ver a Pedro, Lorenzo notó de inmediato que algo no andaba bien.
Sus ojos, usualmente llenos de vitalidad, estaban opacos y su expresión mostraba un profundo sufrimiento. «Hola, Pedro», dijo Lorenzo con una sonrisa amigable. «Te ves un poco decaído hoy. ¿Te gustaría hablar?». Pedro, sorprendido por la amabilidad del joven siervo, sintió una oleada de alivio. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien se preocupaba por él sin juzgarlo. Sin dudarlo, Pedro decidió confiar en Lorenzo. Pedro y Lorenzo se acercaron bajo un gran árbol, y Pedro comenzó a hablar. Al principio, las palabras salían lentamente, como si estuvieran atrapadas en su garganta, pero pronto se encontró desahogando todo su dolor y frustración. «Desde que encontré el manantial, mi vida ha cambiado», confesó Pedro. «Al principio, pensé que el agua mágica me hacía más fuerte, pero ahora me doy cuenta de que me ha convertido en alguien que no reconozco. Estoy obsesionado con esa agua y he descuidado a mi familia. Elena y Timoteo no se merecen esto». Lorenzo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando para mostrar que entendía. No juzgó a Pedro ni interrumpió, permitiendo que el elefante expresara todo lo que llevaba dentro. «Me siento atrapado», continuó Pedro. «Quiero cambiar, pero no sé cómo. Tengo miedo de perder a mi familia para siempre». Cuando Pedro terminó de hablar, Lorenzo le dio una sonrisa cálida y comprensiva. «Pedro, todos cometemos errores y todos tenemos nuestras luchas», dijo Lorenzo con voz suave. «Lo importante es que reconoces el problema y quieres cambiar. Eso ya es un gran paso». Lorenzo le habló sobre la importancia de buscar ayuda y no enfrentar los problemas solo. Le contó sobre su propia experiencia con la superación de dificultades y cómo el apoyo de amigos y la comunidad había sido esencial para él. «No estás solo en esto», aseguró Lorenzo. «Puedes contar conmigo y con otros amigos del bosque. Todos queremos verte bien y feliz, junto a tu familia. La primera etapa es la más difícil, pero sé que tienes la fuerza para superarla». Lorenzo hizo una pausa y luego continuó con una voz suave pero decidida: «Debes alejarte de ese manantial y, a pesar de todo, no vuelvas hasta que lo hayas superado por completo. Sé que será difícil, probablemente más de lo que imaginas. Habrá momentos en los que sentirás que no puedes continuar, pero debes recordar que cada paso lejos de ese manantial es un paso hacia tu libertad y tu felicidad». Pedro escuchaba atentamente, asimilando cada palabra. Lorenzo añadió: «No dudes en buscarme cuando sientas que las fuerzas te fallan. Te acompañaré, te recordaré lo que estás logrando, y estaré allí para ayudarte a mantenerte firme. Este no es un camino que debas recorrer solo. La amistad y el apoyo de quienes te rodean pueden marcar la diferencia. Piensa en tu familia, Pedro», prosiguió Lorenzo. «Piensa en Elena y Timoteo. Ellos te necesitan, y tú necesitas estar fuerte y presente para ellos. Cada día que resistas la tentación es un día ganado para ti y para ellos. No subestimes el poder de tu voluntad y la fuerza del amor que te rodea». Pedro sintió un calor reconfortante en su pecho al escuchar las palabras de Lorenzo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un rayo de esperanza y una chispa de determinación que comenzaba a arder con fuerza. Con el apoyo de su nuevo amigo y la promesa de no estar solo en su lucha, Pedro decidió que era hora de tomar medidas concretas para alejarse del manantial y recuperar su vida. Con una mirada firme y un corazón lleno de propósito, Pedro agradeció a Lorenzo por su apoyo. «Gracias, Lorenzo. No sé qué hubiera hecho sin ti. Prometo que voy a hacer todo lo posible para alejarme del manantial y volver a ser el elefante que mi familia necesita». Lorenzo sonrió y asintió. «Sabía que podías hacerlo, Pedro. Recuerda, estamos en esto juntos. Vamos a superar este desafío, y cuando lo hagamos, serás más fuerte y más sabio que nunca». Pedro se despidió de Lorenzo y comenzó su camino de regreso al bosque, decidido a no volver a acercarse al manantial.
Sabía que el camino sería arduo y lleno de obstáculos, pero también sabía que no estaba solo. Con el apoyo de Lorenzo y el amor de su familia, Pedro estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara y recuperar la vida que había perdido. Regresó a su hogar y, con la voz temblorosa pero decidida, le confesó todo a Elena. Le contó sobre su dependencia del manantial, su lucha interna y su deseo de cambiar. Elena, aunque dolida, mostró su amor y apoyo incondicional. Timoteo, aunque no comprendía completamente la situación, abrazó a su padre con fuerza. La decisión de alejarse del manantial marcó el comienzo de una lucha interna intensa para Pedro. Cada día era una batalla contra el deseo de regresar al agua mágica. Los primeros días fueron los más difíciles, la ansiedad y la tentación eran abrumadoras. Pedro se encontraba inquieto, incapaz de concentrarse en nada más que en el manantial. El apoyo de Elena y Timoteo fue crucial durante estos momentos. Elena estaba siempre a su lado, recordándole su fuerza y la importancia de su familia. Timoteo, con su inocente amor y alegría, le daba a Pedro una razón para seguir adelante. Lorenzo también jugó un papel vital, visitando a Pedro regularmente para ofrecerle palabras de ánimo y recordarle su progreso. Estos gestos de apoyo fueron esenciales para que Pedro pudiera enfrentar su sufrimiento y continuar con su compromiso de cambio. Con el tiempo, Pedro comenzó a descubrir una fuerza interior que no sabía que poseía. Cada día que pasaba sin visitar el manantial era una pequeña victoria, y estas victorias comenzaron a acumularse. Pedro encontró consuelo en su fe, dedicando tiempo a la meditación y la oración, buscando la fuerza espiritual para resistir la tentación. Pedro también se centró en actividades que lo mantenían ocupado y conectado con su familia. Redescubrió la alegría en las tareas simples y cotidianas, como recolectar frutas y jugar con Timoteo. Estas actividades no solo lo distrajeron del manantial, sino que también le recordaron el valor de las cosas simples y verdaderas en la vida. A medida que Pedro avanzaba en su lucha contra la adicción, comenzó a sentir una chispa de esperanza encenderse en su corazón. Cada día que pasaba sin sucumbir a la tentación del manantial era una pequeña victoria que reforzaba su determinación. Sentía que, poco a poco, estaba recuperando el control de su vida y reconstruyendo su relación con Elena y Timoteo. El apoyo constante de su familia y amigos le daba fuerza, pero Pedro sabía que necesitaba algo más para sostener su recuperación a largo plazo. Buscaba una fuente de esperanza y fortaleza que pudiera guiarlo en los momentos más difíciles. Fue en este contexto que Pedro recordó la fe que había tenido en Dios, una fe que había sido su guía en tiempos pasados. Una tarde, mientras caminaba por el bosque reflexionando sobre su vida, Pedro encontró un lugar tranquilo junto a un antiguo árbol que solía visitar para meditar. Se sentó bajo el árbol y cerró los ojos, permitiendo que los sonidos del bosque lo envolvieran. En este momento de quietud, Pedro comenzó a orar. Le habló a Dios con sinceridad, confesando sus miedos, su culpa y su deseo de cambiar. Pidió guía y fuerza para seguir adelante, y en ese acto de humildad, sintió una paz profunda. Pedro se dio cuenta de que su fe había sido un pilar en su vida, y que reconectar con esa fe podría darle la fortaleza espiritual que necesitaba para superar su adicción. Pedro decidió hacer de la oración y la meditación una práctica diaria. Cada mañana y cada noche, dedicaba tiempo a reflexionar y a pedir orientación divina. Estas sesiones de oración no solo le brindaban consuelo, sino que también le recordaban su propósito y su compromiso con su familia y con su propia recuperación. Con su fe renovada, Pedro comenzó a enfrentar las tentaciones del manantial con una nueva perspectiva. Cada vez que sentía el impulso de regresar al manantial, recurría a la oración. Estas oraciones le daban la fuerza para resistir, recordándole que no estaba solo en su lucha. La fuerza espiritual que Pedro encontraba en su fe le permitió ver más allá de su adicción. Empezó a comprender que su verdadera fortaleza provenía de su capacidad para amar y ser amado,
y de su conexión con algo más grande que él mismo. Esta realización lo llenó de un sentido de propósito renovado. Con el paso del tiempo, Pedro comenzó a notar cambios significativos en sí mismo. La fe renovada que había encontrado y el apoyo incondicional de su familia se habían convertido en pilares fundamentales de su recuperación. Cada día se levantaba con una sensación de esperanza y determinación que no había sentido en mucho tiempo. Pedro empezó a confiar más en sí mismo. Las pequeñas victorias diarias le recordaban que era capaz de superar los deseos que una vez lo habían controlado. Empezó a ver que la verdadera fortaleza no residía en evitar las tentaciones a toda costa, sino en enfrentarlas y superarlas con la cabeza en alto. Con cada día que pasaba sin ceder a la tentación del manantial, su confianza crecía. Esta confianza se extendió a su relación con su familia. Pedro se dio cuenta de que Elena y Timoteo eran su fuente más grande de inspiración y fuerza. Comenzó a verlos como sus aliados más cercanos. Hablaba abiertamente con Elena sobre sus luchas y sus victorias, y ella respondía con amor y comprensión. Con Timoteo, Pedro redescubrió la alegría de ser padre. Pasaba tiempo jugando con él, enseñándole sobre la vida en el bosque y contándole historias de sus propias experiencias. Estos momentos no solo fortalecían su vínculo con Timoteo, sino que también le recordaban a Pedro lo que realmente importaba en la vida. Pedro también se comprometió a ayudar a otros animales en el bosque que enfrentaban sus propias luchas. Utilizó su experiencia para ofrecer apoyo y consejo, creando un círculo de confianza y solidaridad. Este acto de ayudar a los demás reforzaba su propia recuperación y le daba un sentido de propósito más allá de sus propios desafíos. La fe en Dios seguía siendo una parte crucial de su vida, proporcionando la base espiritual que sustentaba su nueva confianza. Pedro oraba no solo por su propia fortaleza, sino también por la de su familia y los demás animales del bosque, agradeciendo cada día las bendiciones y el amor que lo rodeaban. Su historia se convirtió en un testimonio de la resiliencia y la capacidad del espíritu humano para superar incluso los desafíos más difíciles. La historia de Pedro, el elefante, nos enseña una lección profunda sobre la templanza. En nuestra vida cotidiana, todos enfrentamos tentaciones y adicciones que nos ponen a prueba. Estas pueden ser de muchas formas: hábitos nocivos, pensamientos negativos o incluso dependencias emocionales. La templanza nos invita a encontrar un equilibrio, a moderar nuestros deseos y a vivir de manera consciente y reflexiva. La reconexión de Pedro con su fe subraya la importancia de encontrar una fuente de fortaleza y guía en momentos de dificultad. Ya sea a través de la espiritualidad, la meditación o la reflexión personal, tener un ancla espiritual nos brinda la perspectiva necesaria para superar los desafíos. La fe, en cualquier forma que la entendamos, nos da esperanza y nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha. Uno de los aspectos más conmovedores de la historia de Pedro es el apoyo incondicional de su familia. Su esposa Elena y su hijo Timoteo fueron su fuente constante de amor y fuerza. Este apoyo familiar es vital en nuestra vida. Nos recuerda que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de valentía. La voluntad de mejorar y la determinación de superar nuestras adicciones son fundamentales, pero contar con el apoyo de nuestros seres queridos hace el camino más llevadero. La parábola de Pedro nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Todos enfrentamos adicciones y desafíos que pueden parecer insuperables. Es crucial reconocer que no tenemos que enfrentarlos solos. Buscar ayuda y apoyo, ya sea de la familia, amigos o profesionales, es un paso valiente hacia la recuperación. La historia también nos recuerda la importancia de la perseverancia y la fe en uno mismo. No importa cuán difícil sea la situación, con determinación, apoyo y una fuente de fortaleza espiritual, podemos superar cualquier obstáculo. La verdadera transformación viene de dentro, y cada pequeño paso hacia la recuperación es una victoria que nos acerca más a una vida plena y feliz. Si te ha gustado este video,
te invitamos a compartirlo con aquellos que crees que necesitan escuchar este mensaje. Suscríbete a nuestro canal para más historias de reflexión y no olvides regalarnos un like. Juntos podemos inspirar y apoyar a quienes enfrentan sus propias luchas. Hasta la próxima historia.